Muy bien, mis amigos, queridos amigos, queridísimos amigos. Aquí estamos de nuevo. Vamos con un capítulo más. Yo me estoy imaginando que alguien me está escuchando y eso es una maravilla. Me siento súper contento pensando que hay alguien de allí que está escuchando todas estas locuras que estoy contando aquí. Bien, vamos a hacer el capítulo de espejito, espejito. ¡Qué miedo! Bien, aquí nos vamos a enfrentar al lobo feroz, sí señor. Bien. ¿De qué va el espejito, espejito? A ver, ¿de qué creéis que va? Esto va, por supuesto, de miraros al espejo. Entonces, papel y lápiz. Papel y lápiz porque vamos a necesitar apuntarnos esto porque tenemos que hacerlo todos los días y muchas veces al día. Espejito, espejito. Sí, señor. Esto es una superterapia en la que nos enfrentamos al espejo, es decir, al reflejo de nuestra existencia, lo que reflejamos. No sé si el espejo mentirá, pero básicamente lo que vais a ver en el espejo es a vosotros mismos. No por completo, pero sí físicamente. Energéticamente también, pero bueno, no vamos a entrar en esos temas ahora. Lo cierto es que necesitamos y esto es lo que tenéis que apuntar, los deberes son, ¿sí? Apuntaros esto. Hay que ponerse frente al espejo y empezar a deciros muchas cosas. Entre esas, me quiero, me acepto, me amo, me respeto, me agradezco, me perdono. ¿Sí? Apuntaros todas. Si necesitáis volver a ver, pausáis el vídeo, echáis para atrás y lo volvéis a apuntar. ¿Sí? Entonces, básicamente me acepto, me amo, me agradezco, ¿sí? En el orden que queráis. Me quiero, me amo. Entonces, todo esto tengo que decirlo muchas veces y repetidamente y decírmelo mirándome a los ojos. A los ojos. A ver si me estoy mintiendo. No, mentira. No es eso. Porque necesitamos vernos. Necesitamos vernos. Necesitamos ver cómo somos y lo que somos y en lo que nos hemos convertido. Da igual. Hay que eliminar el juicio. Lo primero que vais a hacer es, uy, qué feo estoy, que no sé qué flaco, qué gordo, que esto, que nada. Y vamos a entrar en juicios. Primero nos vamos a juzgar. ¿Sí? Eso es lo primero que va a pasar. No es lo que vamos a hacer, es lo primero que vais a sentir. El juicio. Pero el juicio vuestro, nadie os está diciendo eso. Sois vosotros los que os estáis diciendo eso. Ahí va, aquí viene el lobo feroz. A contaros lo mal que estáis. Pues lo siento, lobo feroz, porque aquí no hay nadie malo. Esto es una imagen, esto es un reflejo de lo que somos, con lo cual no es real. Es decir, en tu esencia tú no eres eso que estás mirando en el espejo. Tú eres mucho más que eso. Y es lo que tienes que comprender. El juicio no es importante, así que hay que descartarlo y después que viene el lobo feroz a gritar y a decir y lo que sea, tú, si quieres lo escuchas. Yo no lo escucho. Yo no suelo escuchar al lobo feroz, es decir, a la mente trampa. Hace rato que ya no le escucho, pero tú te plantas ahí frente a tu espejo y empiezas con tu terapia, autoterapia. Hay que subir esa autoestima. Para poder subir esa autoestima necesitamos hacer este ejercicio. Y no solo la autoestima, sino ese amor propio que tanto necesitamos, porque esto es un trabajo arduo y constante. No es que hoy sí, mañana se me olvidó. Hay que darle todos los días y muchas veces. Hay que pensar que si mañana no vas a poder, pues entonces tienes que hacerlo de mañana.
Mañana no puedo porque tengo que hacer esto, tengo que hacer no sé. Pues lo que tienes que hacer mañana lo haces hoy. Haces doble entonces. Así, doble. Es necesario. Y yo sé que os vais a juzgar, porque automáticamente lo que vais a hacer es juzgaros. No juzguéis. Tenéis que miraros con amor. Sois vosotros. No os machaquéis, que no hace falta. Ya la vida se encarga de machacaros, así que no hace falta que os vengáis a machacar vosotros. Vosotros os tenéis que convertir en ese lugar a donde vais a recuperaros, a regeneraros, a vuestro oasis en el desierto. Eso es el corazón, tu oasis en el desierto, esa madre con los brazos abiertos así, abrazándote y diciéndote tranquilo que todo va a ir para adelante, todo va a ir mejor, tú no te preocupes, que eso es el corazón. No lo veamos como algo terrible, tiránico y no, eso no nos sirve. Tenemos que pensar que eso es ese conflicto que tenemos ahí con el juicio de estoy muy demacrado, estoy muy pálido, eso todo hay que quitarlo. Lo importante aquí es lo que vamos a hacer ahora. Empezar a hablar con vosotros desde el corazón. Ese espejito, espejito es como lo que dicen en el cuento este de la Blancanieves, esta mujer que decía, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? ¿No? Pues eso es lo que hay que hacer ahora. Pensar que yo soy hermoso, que yo soy fantástico, soy bello, soy una persona increíble y lo más importante de todo, soy la persona más importante de mi vida. Con lo cual me tengo que querer, me tengo que cuidar, me tengo que sentir bien conmigo mismo. Porque es que no tengo escapatoria. Eso es lo que he estado haciendo, evadirme de mí. Pero ahora, aquí, frente a frente, contigo mismo, y ahora sí vamos a hablar de la verdad. Vamos a decirnos verdades. ¿Cuáles son las verdades? Que te quiero. Así al espejo, yo te quiero. Yo te amo. No puedo vivir sin ti. Eres el ser más importante de mi vida. Eres el centro del universo de mi existencia. Eres la razón de mi vida. Es verdad. ¿Estoy diciendo alguna mentira? Sois la razón de vuestra vida. Sin vos, sin ti, sin mí, no puedo vivir. Eso hay que decirlo, ¿no? No se trata solamente de decir me acepto, me apruebo, me amo, no sé qué, como los repetidores. Hay que hacerlo a tu manera. Hay que hacerlo tuyo. Esto de me acepto, me apruebo, me amo, me quiero, me respeto, todo eso, tengo que buscarle palabras que a mí me guste oír. Yo os estoy dando una idea. Pero vosotros tenéis que coger esa idea y hacerla vuestra e incorporarla dentro de vuestra forma de hablar, vuestra manera de decir las cosas, la fórmula que más os guste. Porque si os queréis poner poéticos, os queréis cantar y empezar, te quiero desde mi corazón, eres lo más absoluto del universo, sin ti no hay vida. No sé, si os inventáis una canción y suena más hermoso y le ponéis música y ponéis ahí un reggaetón de fondo. Perdón, que eso no es música. Y ponéis algo que os guste a vosotros y os ponéis a bailar con vosotros mismos. Todo eso funciona. Todo eso sí funciona. ¿Y por qué funciona? Porque le estáis poniendo emoción. Repetir solamente frases y mantras sin corazón no funciona para nada. Ahí os podéis quedar años. Yo os digo lo que funciona. No os voy a decir lo que no funciona, porque ya lo que no funciona lo he probado yo. ¿Qué funciona? Que le pongáis corazón, que le pongáis pasión, que le pongáis emoción a esa espejito, espejito. Ponerle pasión, enamoraros ahí. ¿Qué quieres que te diga tu pareja? Me gustaría que me dijera,
Cuando estoy junto a ti, los atardeceres son más hermosos. La luz se filtra y puedo ver el universo flotando a mi alrededor y cómo bailan las mariposas. No sé, cualquier cosa. Si queréis poner poéticos, todo eso es amor. Todo es amor. Es decir, la poesía. ¿Qué es la poesía? Un tío diciéndole a una tía diciéndole a un tío que le gusta. Va, eso lo hemos oído y eso no vale para nada. Dítelo a ti. Haz que esa poesía sea para ti. Haz que esa canción de amor sea para ti. Y voy a decir algo que sé que lo estáis pensando, pero tenéis que enamoraros de vosotros. ¿Es así? Y en la medida que os enamoráis, vais a sentir el amor de verdad. Y el mundo va a transformarse alrededor de vuestro porque va a decir, ¿qué te pasa? Oye, fulanito, fulanita, ¿qué te pasa? Que te veo diferente. Mira cómo está el pavo. Si estás como un chaval, brillando. Y dice, bueno, es que estoy enamorado. A mí me pasó el otro día. Me dice una chica, voy a ir a un bar a tomarme un café y me dice la camarera, oye, ¿qué tal? Y me saluda, pues ya me conoce y hemos tenido conversaciones así súper alegres y divertidas. Y me dice, oye, te veo muy bien, ¿qué tal? No sé qué, te veo muy alegre y no sé qué. Y yo le dije, sí, es que estoy enamorado, le digo. Y se queda como enamorado, sí, sí. Pero de alguien, sí, claro, bueno, de alguien, de mí, le dije. Se queda así sorprendida, ¿cómo de ti? Yo le digo, bueno, porque sí, pues que me siento, siento que me quiero, siento que me amo, me siento feliz conmigo mismo. Y se queda, pues eso me parece fenomenal, me parece maravilloso. Y no le pareció mal, no le pareció que fuera un narcisista que va a terminar convirtiéndose en una flor al lado de un lago, ¿no? Eso es el mito de Narciso, ¿no? Un tío que se miró en esto, era muy guapo, se miró, se enamoró de sí mismo y se convirtió en una flor. Pues eso no me va a pasar a mí. Aunque convertirse en una flor no está mal tampoco. A mí me gustaría convertirme en un árbol. Pero bueno, eso es otra cosa. Lo cierto es, bueno, me gustan mucho los árboles. No es que, no es que soy un apasionado de los árboles. Me gusta caminar en el bosque. Soy un abraza árboles. Me gusta abrazar los árboles. No siempre, porque me gustaría hablar con ellos. Bueno, puedo decir que hablo con los árboles. Nunca me responden, pero yo hablo con ellos. Lo cierto es que para mí es una terapia muy relajante. Me voy al bosque, camino un poco, me siento, medito, me pongo ahí en mi posición de loto, me siento debajo de un árbol, pues me relajo, escucho los pájaros, no sé, siento la naturaleza, me conecto con la tierra, camino descalzo por la hierba y todo eso me da placer, me gusta, porque quiero hacer cosas que a mí me gusten, que me den placer a mí. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? El espejito no significa que tú te vas a convertir en la madrastra mala de la película. Lo que significa es que tú vas a desarrollar amor hacia ti mismo. Porque eso hay que hacerlo crecer. No es, ¿recordáis esta frase que dice el amor es como una flor? ¿No? Eso está en todas partes. Eso lo he leído yo tantas veces que ya estoy aburrido. El amor es como una flor, como una planta que hay que regarla, hay que abonarla, hay que darle luz, no sé qué, para que crezca. ¿Sí? Bien, pues eso hay que hacerlo, pero contigo. Tú tienes una planta, una semilla dentro, que hay que regarla, darle que sea de luz, no sé qué, todo ese rollo que os he contado. Todo eso tenéis que hacerlo con vosotros, porque el amor habita en ti. El amor habita en ti. Pues déjalo crecer, déjalo existir, déjalo que se convierta en una flor al lado de un estanque. Pero de este estanque, yo quiero que crezca un narciso hermoso aquí delante de mi pecho, fantástico así, que se abra como una flor de loto y
y perfume a todo el mundo, e ilumine el universo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿A quién le hago daño? No le estoy haciendo daño a nadie. De hecho, le estoy haciendo un bien al mundo, porque una persona feliz, una, es mucho. Porque ya gente triste, infeliz, desolada, vacía, deprimida, de eso hay a patadas por todas partes. Pero yo no quiero ser como ellos, no quiero ser eso. Y renuncio a esa posibilidad diciendo, yo voy a hacer lo necesario para ser una persona feliz. Y si eso implica enamorarme de mí, aunque sea por un tiempo, hasta que mi corazón esté lleno de amor de nuevo, pues lo voy a hacer. Y porque siento que la sensación que me brinda sentirme enamorado es maravilloso y no necesito un alguien. O sea, podría decir, estoy enamorado de la vida, estoy enamorado del mundo entero, del universo. Porque lo que estoy haciendo es sacar ese amor desde dentro de mí, proyectarlo. Porque aunque no lo proyecte hacia mí a través del espejo, no envíe esa energía y la refleje hacia mí, no la rebote, estoy irradiando esa energía, aunque no sea para mí, pero la estoy irradiando. Estoy buscando una fórmula que a mí me funcione y tú tienes que encontrar tu fórmula. Yo te invito a que reflexiones sobre tu fórmula, tu manera en la que tú puedes concebir o hacer que tu corazón crezca, que se hinche de amor, que florezca. Y sobre todo, porque esto tiene que ir hacia ti, desde ti hacia ti, para que esa energía crezca y luego puedas compartirla si quieres. ¿Quiero estar con otra persona? Perfecto. ¿No quiero estar con otra persona? Perfecto también. No hay ninguna obligación de estar con nadie. La creencia de que tenemos que ser felices a través del otro es una creencia. Yo no digo que no haya algo de verdad en eso. El problema es quién es ese otro, es decir, ese otro podría ser yo, es decir, la felicidad puede ser a través de mí, ¿sí? Y no en el otro ajeno a mí, sino el otro, este otro. Sé que esto suena muy loco, suena muy narcisista, y yo sé que la gente le va a chirriar todo esto y van a decir, pero esto, imagínate que me ve mi pareja ahí frente al espejo en el baño diciéndome que yo me quiero, yo me amo, ¿qué va a pensar? Pues bueno, espera que no esté tu pareja y lo haces cuando estés solo. Es decir, esto tiene que ser un acto amoroso hacia ti. No necesitas que el otro presencie esto si no está preparado. Pero si ves que ese acto de manifestar tu amor hacia ti mismo, te produce una sensación de alivio, de gusto, me siento mejor, tal, tu otra pareja lo va a percibir. Puede ser que suceda que diga, uy, se me ha enamorado la pareja y no sé de quién. Entonces, claro, tú ves al otro agobiado y dices, oye, no te preocupes que esto es yo con yo, o sea, es algo personal, es un proceso mío. Entonces, sé que es complejo de comprender, pero es un paso necesario. Entonces, yo sé que estoy hablando un montón sobre esto y dando vueltas sobre lo mismo, pero es que es necesario que hagamos este ejercicio. El ejercicio del espejito es necesario y lo tenemos que hacer un día sí, otro también, y todos los días y cada día y todas las veces que hagan falta. Que no te gusta lo que estás viendo, pues realmente ese eres tú.
Entonces la pregunta es, no me gusta cómo me veo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer entonces? ¿Qué haces para que eso que ves se convierta en algo que te gusta? Esa es la pregunta. A mí me pasó. Yo me miraba en el espejo y decía, esta tripa Michelin aquí no me gusta. Entonces dije, tengo que hacer algo, tengo que hacer ejercicio porque quiero estar en forma. Quiero ponerme en forma.